Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se escucha bien? Vale, genial. Bueno, ¿qué tal? A ver, hoy día nosotros venimos a hablar de un tema tremendamente relevante, un tema de contingencia que tiene que ver con la facturación electrónica. Entonces, es un tema que creo que tenemos que informarnos, es un tema que sabemos que está por venir y es un tema que hoy día es tremendamente relevante y también les vamos a explicar por qué. Entonces vamos a hablar hoy día de oportunidades y desafíos de la facturación electrónica. Así que antes que nada quiero agradecer vuestra presencia por estar aquí y nos vamos a presentar. Mi nombre es Ennio Romanini, trabajo para Team System. Estoy encargado de toda la parte del negocio internacional del grupo Team System. Después les vamos a contar también quién es Team System. Y hoy día me acompaña Marcos, por favor, preséntate. Yo soy Marcos de la Cueva, CEO de Billing, que es una herramienta de facturación para pymes y autónomos que pertenece al grupo Team System. Eso es. Entonces, a ver, les comparto un poco la agenda, ¿vale? Hemos decidido armar esta presentación en 5 puntos. Primero les vamos a contar quiénes somos y por qué estamos aquí. Después queremos contarle sobre un caso relevante porque, dado que la empresa es italiana, queremos contarles qué es lo que ocurrió con un caso similar en un mercado similar, que es la facturación electrónica en Italia. Después de eso, vamos a contar también cuál fue el rol de los asesores en Italia, a ver si podemos encontrar alguna semejanza, algunas similitudes con los mercados. Y después, Marco les va a contar un poco mejor sobre qué es lo que está ocurriendo en España, ¿cierto? Y qué es lo que pensamos también que va a ocurrir. Entonces, eso es, por favor, hagámoslo bastante informal, ¿ah? Siéntanse libres, si es que estoy en la mitad de la presentación, me hacen preguntas, después igual tenemos 20 minutos al final para conversar, pero por favor, la idea es que sea más que nada una conversación y no una presentación, porque si no se vuelve tremendamente tedioso. Entonces, a ver, grandes rasgos, ¿qué es Team System? Bueno, Team System es un grupo, ¿vale?, italiano, tiene base, nace en Pesaro, y la cosa relevante, más allá de los números que veis acá, que después podemos profundizar, es contarles que el grupo nace con una empresa que se encarga para hacer desarrollos para las asesorías. Entonces, a fines de los 80, tenemos un emprendimiento de un italiano en la zona de Le Marche, que es la zona que está frente a Croacia, y Ranocchi, que es nuestro fundador, empieza con este desafío. Y el día de hoy, hoy día Team System, vais a ver, tenemos algo así como 1.7 millones de clientes. No es poco, ¿cierto? Somos la empresa número 1 en Italia, en nuestro segmento, que son pequeñitos. Somos también la empresa número 1 en facturación electrónica en Europa. Y por tanto, hoy día estamos aquí para contarles cómo ha sido nuestra experiencia con la facturación electrónica. Son más de 2.500 empleados, incluyendo también, por supuesto, España. La empresa, el grupo, genera algo así como 545 millones de euros, pero la verdad es que no los quiero aburrir con estos números. Sí les quiero contar un poco cuál es nuestra historia como grupo italiano presente en el mercado español. Y la verdad es que nosotros estamos presentes en el mercado español desde 2016. Somos una empresa, empezamos a ver, como italianos, sabíamos que el mercado español es un mercado atractivo porque son mercados tremendamente similares. Después también lo vamos a ver en algunos números que tenemos, y por lo tanto, nuestra idea, una vez ya copado el mercado italiano, ¿cierto?, que lo conocemos bastante bien, era explorar un mercado internacional con el mercado español. Y entramos en 2016 con una empresa pequeñita, con un producto cloud, que también teníamos presente en Italia, en Dinamarca y en Italia. Y después dijimos, esto es realmente interesante. En el año 2018 empezamos a hacer un poquito de análisis, empezamos a conocer, empezamos a venir a España. Y a finales del 19, más o menos, ya empezamos a contactar, porque una cosa que para nosotros nos parecía tremendamente interesante, le hago una pregunta. O sea, si vosotros tenéis que entrar a un mercado nuevo, donde no conocéis a nadie, tú tienes básicamente dos maneras de estrategia, ¿cierto? O entras a través de un producto tuyo y empiezas a hacer partnership aquí con la gente que conozca el mercado, o entras directamente de la mano con personas que conozcan el mercado de hace muchos años. Y la estrategia nuestra, después de haber hecho bastante análisis, la verdad, fue decidir que queríamos estar en el mercado español a través de un partner que conociera el mercado desde hace años, porque no sacábamos nada nosotros con traer nuestro producto y empezar a hacerlo así. Y por lo tanto, a finales del 2020, después de habernos juntado con varios de los participantes que veis en esta feria, ¿cierto?, hemos decidido realmente con pinzas llevar adelante la adquisición de Software del Sol, lo veis, lo invito después a pasar al stand, y de Billing.
¿vale? Son dos soluciones. Y en 2021 nos dedicamos uno a uno a integrar estas soluciones. ¿Qué significa integrar una empresa? Significa entender cuáles son las necesidades, entender cuáles son las similitudes, cuáles son las cosas que podemos traer desde Italia hacia España. Y lo decidimos hacer de la mano de dos empresas, una con mucha historia y otra que es Billing, que tiene un producto bastante nuevo. Entonces, no los quiero aburrir con eso y hoy día estamos tremendamente contentos de estar acá para hablar sobre este tema. Entonces, vamos a lo que realmente nos convoca. La experiencia de Italia con la facturación electrónica. Entonces, ¿cómo llega la facturación electrónica en Italia? Y aquí les paso un par de datos sobre cómo llegó. Quiero que se queden no con las fechas, sino que con los conceptos, ¿vale? Entonces, voy a partir. Iniciamos en el 2014 y parte de la facturación electrónica con las entidades públicas, como efectivamente ocurre también hoy día en España, ¿no? Entonces, 2014 con el gobierno, perfecto. Después, en el 2017, se da la posibilidad, no la obligatoriedad, ¿vale? La posibilidad de tener intercambio de facturación electrónica entre privados, lo que llamamos B2B, ¿no? Después, el 1 de julio del 2018, empieza para ciertos sectores específicos claves del mercado italiano, como son la benzina, el gasoil o para las licitaciones públicas. Entonces, ¿cuál concepto? Partimos con el gobierno, después del gobierno empezamos a ofrecer la posibilidad para que todos lo hicieran. Después vais a ver que si es que evidentemente no te obligan, muy pocos lo van a hacer, pero después sí empieza a ser obligatorio para ciertos sectores. Entonces, es un crecimiento que parto desde el gobierno, voy atacando ciertos sectores y después, el 1 de enero del 2019, parte la facturación electrónica para casi todo el mercado. Es decir, todas las pequeñas y medianas empresas, y también, por supuesto, las más grandes, tienen la obligación de hacer su facturación de manera electrónica, a excepción de los autónomos. Hace un par de meses ocurrió que pasa a ser obligatorio también para los autónomos que facturan más de 25.000 euros, y ya en el 2024 pasa a ser la facturación electrónica obligatoria para toda Italia. Esto es relevante porque vemos que esto que ocurrió en Italia no solamente está ocurriendo y pensamos que va a ocurrir también muy similarmente en España, sino que hemos visto que otros países que también tienen facturación electrónica parten así, desde el gobierno, sectores específicos, después sectores específicos, empresas autónomos y después pasa a ser obligatorio para todas las empresas del grupo. Entonces, un poquito de detalle sobre el mercado italiano y la facturación electrónica. A ver, en Italia somos 59 millones, ¿vale? De los cuales tenemos empresas activas, 5,4 millones de empresas. Y hoy día, y este es el dato clave, hoy día el 95% de las empresas en Italia utiliza la facturación electrónica. Entonces es un mercado que conoce qué es lo que es la facturación electrónica. Por otro lado, en el mundo de los asesores, a vuestra derecha, veis que tenemos asesores inscritos 120.000, realmente operativos son 70.000, ¿ok? Y de los cuales un 90%, estas son estimaciones, un 90% hoy día utiliza un software. Entonces esto quiere decir que tenemos un mercado en los cuales tenemos, por un lado, empresas que un 95% utilizan un software para facturación electrónica y del otro lado tenemos un 90% de asesorías que utilizan un software para poder trabajar. Y aquí este dato sí es relevante porque partimos desde el 2018, ¿se acuerdan? La slide anterior, ¿no? Cuando yo tengo solamente la posibilidad y algunos sectores sí lo pueden hacer, teníamos facturas electrónicas intercambiadas, 30 millones. Hoy, el día de hoy, de este dato que me lo dieron algunos colegas hace algunos minutos, hoy ya tenemos más de 2.200.000 millones de facturas. Entonces, el mensaje aquí es el siguiente, es que cuando llega un cambio normativo, efectivamente el mercado cambia. Pasamos de 2 millones de contribuyentes a 5,1, ahí veis el 95% de empresas que utilizan la facturación electrónica, y esto es relevante, porque los cambios normativos sí cambian el mercado. Le explico brevemente cómo funciona. Disculpen, soy medio italiano, medio gritón, así que se acopla, ¿no? A ver, ¿cómo funciona la facturación electrónica en Italia? Entonces, es bastante sencillo. Yo tengo 3 agentes, ¿no? Siempre tengo a alguien que emite una factura, efectivamente enlazo la factura, después tengo al agente del gobierno, en Italia se llama l'ESD, ¿ok? Pero básicamente es la agencia tributaria del gobierno, y después tengo el cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la facturación electrónica? Es que, primer paso, emito la factura. Segundo paso, yo se la mando a la entidad del gobierno, ¿vale? La entidad del gobierno hace las validaciones necesarias,
efectivamente, y después compró el éxito. Y aquí voy a tomar algunos minutos porque este paso es importante, porque, a ver, para que esto pueda ocurrir, algo que yo les cuento de manera muy sencilla, tiene que existir todo un trabajo de dos cosas. Uno, una plataforma, ¿vale?, que logre hacer esto, y dos, tiene que haber un estándar. Entonces, es justamente ahí es donde está el pelo importante de esta película, porque tener un estándar de facturación es relevante, y es relevante porque eso hace que tú seas realmente digital. ¿Por qué? Entonces, entremos a un concepto. O sea, aquí me gustaría hacer alguna pregunta a algún participante. Alguien, o sea, me gustaría preguntar, a ver si podemos interactuar un poco sobre qué es lo que vosotros creéis que es ser digital. No sé, algún voluntario. ¿Qué es lo que significa ser digital en este contexto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, no? Mira, incluso aquí tenemos al muchacho con el micrófono por si alguien quiere participar. ¿Ah? Eliminar el papel. Muy bien, eso puede ser. Muy bien, me gusta esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que significa ser digital? Utilizar medios electrónicos, perfecto. O sea, alguien que... Entonces, el concepto del digital es un concepto que está hoy día muy difundido, muy de moda, ¿cierto? Y obviamente tienen que ver con eliminar el papel y tiene que ver también con utilizar instrumentos digitales, pero aún más importante es en esto, es en estandarizar lo que hoy día nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque si con la facturación electrónica, este pedazo de papel que yo hoy día utilizo para hacer una factura, yo tengo una herramienta electrónica, como decías tú, ¿no? Tengo una herramienta electrónica que me permite leer esos datos. En ese punto yo puedo ser digital, y aquí nos vamos a un dato muy complejo, no los quiero aburrir, pero que tiene que ver con que los datos estén estructurados o desestructurados. Si los datos están estructurados de alguna manera, que todos convenimos que estén estructurados, yo puedo crear una máquina que los permita leer, y esa máquina que los permita leer va a hacer que efectivamente yo pueda hacer varias cosas. Uno, interpretarlo. Dos, crear automatizaciones. Tres, puedo minimizar mis errores. Entonces, ser digital tiene que ver efectivamente, no con, o sea, sí con eliminar el papel y sí con utilizar medios digitales, pero tiene que ver con la capacidad que yo tengo de leer datos, interpretarlos y que una máquina que haya detrás me permita ahorrar tiempo. Y esto efectivamente es lo que hace la facturación electrónica, porque cuando el SD o el agente de gobierno italiano dice vamos a estandarizar las facturas para que todas tengan los mismos datos, para que se puedan interpretar con sistemas ERP o sistemas software, es donde justamente ocurre el cambio. Bueno, salgo de esta pausa y ¿qué es lo que hago? El gobierno en algún minuto envía esta factura directamente al cliente. Entonces al cliente le llega una factura que ya está validada, ¿no? Entonces emito, existe una validación, estos datos ok, cumple con el estándar solicitado y le llega al cliente. Y después de eso, por supuesto, existe una fase de verificación, que la factura ya está entregada, ¿cierto? Y la notificación. Todo esto a través de una plataforma, ¿no? Entonces, eso un poco para contarles cómo funciona la facturación electrónica, porque es relevante, probablemente pensamos que pase algo muy similar en el mercado español. Y bueno, ¿qué es lo que nos permitió hacer esto? Nosotros, al menos en Italia, ¿no? Yo vengo a contarles sobre el mercado italiano. Nos permitió crear un ecosistema digital, ¿no? Que son una palabra muy ecosistema digital, ¿no? Son como palabras como sostenibilidad, que son palabras que uno escucha siempre, pero crear un ecosistema digital tiene que ver con yo utilizar distintos servicios y que esos servicios me sirvan a mí para ahorrar tiempo y para trabajar mejor, minimizar errores. Tiene que ver con eso. Hoy día, nosotros, como les contaba antes, en Team System somos la plataforma número 1 en Europa de facturación electrónica. Somos el cuarto player a nivel mundial. Tenemos 1,7 millones de empresas hoy día. Estamos integrados con distintos ERP, no solamente con los nuestros, porque entendemos que las necesidades del mercado no van solamente por nuestro ERP, sino que van con también todo lo que ofrece el mercado. Tenemos más de 2 millones de transacciones al día. Imagínense la cantidad de facturas que se mueven. Y bueno, y tenemos análisis y datos publicados. Vais a ver acá un montón también nuevamente de soluciones que permiten agarrar esos datos, leerlos, etc. Entonces, ahora sí, a lo relevante. ¿Qué es lo que pasó en Italia? ¿Y qué es lo que pasó en Italia? Nos gusta mostrarlo así, con tres
digamos, bastante sencillos, ¿no? Primero, como ya les dije, son mercados similares. Entonces, salió el gobierno italiano diciendo que iba a llegar la facturación electrónica. Y, por supuesto, nadie le creyó al gobierno. Dijo, bueno, esta va a ser la ley número N21, ¿cierto?, que va a publicar el gobierno, quizás después se van a echar para atrás. Entonces, lo primero, no pensamos que esto me afecte a mí, lo veo todavía muy lejano. Cuando empezaron a cumplirse efectivamente las fechas, entonces, evidentemente, como pasa, somos todos seres humanos, hay miedo. Y vemos que ese miedo también está llegando en España, ¿no? Estamos en ese proceso en que, ok, ¿le creo o no le creo? Perfecto. Bueno, le creo. Vale, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, tengo que solucionar, tengo un problema. Ahora tengo que empezar a hacer un sistema. Entonces, lo primero es, frente a lo desconocido, miedo. Vale, tenemos miedo. Y después, que ya esto nos gusta ponerle también un poco a nuestro, saben que somos italianos, viene la felicidad. ¿Y por qué viene una felicidad? Y acá entre medio es justamente donde nosotros queremos aportar valor, que es decir, ojo, la facturación electrónica tiene muchas oportunidades y muchos desafíos. Entonces, una vez, nosotros ya somos un mercado que ya cumpliendo la facturación electrónica más de 2 años. Y la experiencia de nuestros asesores es que hoy día ellos están más contentos que antes. Y están más contentos que antes porque, lo vamos a ver después, la facturación electrónica sí tiene ventajas. Entonces, ¿cuál es el rol del asesor? Aquí queremos hacer un poco un resumen sobre los canales que hoy día nosotros utilizamos para llegar. Entonces, nosotros, por primera instancia, tenemos, ¿cierto?, por un lado la empresa. Entonces, yo soy una empresa, tengo que empezar a facturar electrónicamente. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, si yo tengo un sistema gestional, un ERP, vale, necesito una facturación electrónica, entonces llegamos a ellos, le ofrecemos la facturación electrónica. Los que no tienen ningún programa, soy un autónomo, tengo que hacer facturación electrónica. En Italia pasó muchísimo, imagínense todos los bares pequeñitos, etcétera, que existen en Italia. Le dijeron, oye, tú mañana tienes que hacer facturación electrónica. Salieron al mercado a buscar una solución para facturación electrónica. Vale, encontraron ese mercado. Pero después, por otro lado, y aquí la cosa realmente importante, son los asesores. Recuerden que nosotros como Team System partimos siendo una empresa con soluciones de asesoría. Ellos son los que realmente conocían el mercado. Entonces, efectivamente, los asesores, nosotros nos dimos cuenta, porque los conocemos de hace mucho tiempo, tuvieron un rol clave en la facturación electrónica, porque básicamente son ellos los que tienen los contactos. O sea, de nuevo, el del bar que tiene que hacer una factura electrónica, ¿a quién le va a preguntar qué es lo que tengo que hacer? Obviamente le va a preguntar a su asesor y su asesor lo va a recomendar. Y esto también, ojo, se transformó en un canal, pero no solamente en un canal, sino también en una oportunidad de negocio. Porque evidentemente también el asesor iba ofreciendo estas soluciones, porque al final todos queremos una cosa, que es que se nos resuelva el problema. Entonces, tenemos asesores que actúan como canal y tenemos asesores también que hacen la facturación para sus propios clientes. Entonces, era un poco decirles que en este tema, la facturación electrónica, no pueden ser indiferentes los asesores, porque es un tema tremendamente relevante. Le va a pasar con sus propios clientes y hay que darle una solución también y va a pasar directamente al cliente. Bueno, ventajas y desventajas de la facturación electrónica. A ver, la gran desventaja que tiene la facturación electrónica no tiene que ver porque sea la facturación electrónica, sino que tiene que ver con que yo me tengo que adaptar a un cambio. Entonces, yo estaba acostumbrado a hacer mis cosas en el día a día, hacía mi rutina, y realmente tengo que hacer algo distinto. Entonces, ¿eso qué implica? Implica inversión de tiempo, implica informarme, ¿cierto? Implica hacer todo este costo que tengo de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Y eso son básicamente, ¿no? Entonces tengo adaptación a un nuevo sistema, ¿cierto? Adaptación del entorno financiero, empresarial, porque, claro, no solamente yo me tengo que adaptar, sino que todos los que están a vuestro lado, hoy día todos los que estamos acá, también nos tenemos que adaptar, la empresa, etcétera, los asesores, los proveedores, los clientes. Vale. Y, por supuesto, de problemas que pueden existir si es que yo no tengo una herramienta que me funcione bien. Vale. Y después, ¿qué es lo que vimos que pasó en Italia con la facturación electrónica? Y esto sí es interesante, porque está ocurriendo algo, al menos nosotros lo hemos vivido bastante, o sea, con bastante felicidad, ¿no? O sea, lo que decíamos que pasar del step de la felicidad es justamente por esto, porque vemos efectivamente que el trabajo se simplifica. O sea, hoy día, antes el asesor en Italia estaba picando facturas uno a uno, hoy día ya no lo hace, porque la información viene interpretada por una herramienta, ¿no? Obviamente eso hace también al mismo tiempo que minimice errores, tengo menos errores. Disponibilidad inmediata de los datos, ¿no? Tengo los datos ahí, el día a día. Tengo la posibilidad de tener
un detalle de qué es lo que está pasando, cuántas facturas tengo pendientes, qué es lo que tengo que hacer. O sea, tengo un dashboard que me dice, ojo, atención, tienes que hacer esto, tienes pendiente esto, tengo warnings, ¿no? Y también una ventaja porque es una oportunidad de negocio, efectivamente, una oportunidad de negocio para los mismos asesores. Entonces, la facturación electrónica, desde el miedo a la felicidad, efectivamente está este paso. Y ahora les dejo, y eso es lo que ocurrió en Italia, así que ahora dejo a Marco y les cuento sobre España. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar el caso concreto de Italia, del que yo creo que se pueden sacar bastantes aprendizajes, vamos a ver un poco cómo va a venir la factura electrónica a España desde el punto de vista de qué hay hoy y desde el punto de vista de qué es lo que creemos que viene. Lo mismo, cualquier duda o pregunta, o me interrumpís o vamos al final. Hemos puesto aquí una serie de recortes de periódico que ponen un poco de manifiesto los dos principales ingredientes que hay hoy en día, ¿no? Uno es Ticket Buy, que es la facturación electrónica obligatoria en el País Vasco, que, como ellos tienen autonomía foral, han sacado lo que va a ser o lo que fue la factura electrónica en Italia, pero lo han sacado solo para la región de Euskadi, ¿vale? Y veremos, luego haremos un poco más de zoom y veremos que efectivamente se cumple lo que decía Enio de primero no me lo creo, luego tengo un miedo de narices y luego, ostras, pues es verdad que no era tan grave y que si lo adoptas, pues hay un montón de beneficios colaterales muy, muy positivos, ¿vale? Y el otro gran ingrediente es la ley Crea y Crece, que esa es la que sí que viene a regular la adopción de la facturación electrónica para el resto de España en 2024-2025. Hacemos zoom en lo que se llama Ticket Buy, ¿no? Que es significa Ticket Sí en euskera, que es la facturación electrónica obligatoria en Euskadi. ¿Cómo lo han hecho ellos? Pues tienen 3 geografías diferentes, que es Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Te tienes que conectar con las 3 haciendas por diferente y han además adoptado calendarios, incluso tecnologías diferentes, ¿vale? El caso de Vizcaya, empiezan en 1 de enero de 2024 el periodo obligatorio. Sí es verdad que han tenido 2 años previos de un periodo voluntario en el que lo que hacían era incentivar fiscalmente al que se adoptaba previamente, con unos beneficios fiscales bastante potentes. La realidad es que prácticamente nadie se está adaptando de forma previa porque normalmente la gente lo va a hacer al final. Que yo creo que esta charla, a mí lo que me gustaría es intentar trasladar que yo intentaría estar más preparado para cuando venga, ser cuanto antes, sufrir mucho menos miedo y llegar mucho antes al estado de la felicidad. En Guipúzcoa, que empezó en el 1 de julio el periodo obligatorio, en lugar de ser todas las contribuyentes a la vez, van por sectores. Pues primero las asesorías, luego los autónomos, luego el comercio, que el comercio normalmente es el que más de guerra da, porque hace mucho ruido, porque es verdad que tienen que hacer una serie de adaptaciones en sus negocios importantes. Y luego está Álava, ¿vale? Que es la región más chiquitita, que ya ha empezado en abril y es un formato muy parecido al de Guipúzcoa, que es secuencial, ¿vale? Yo os diría que aquí, la verdad que como grupo y como compañía, hemos apostado muy fuerte por todo el tema del Ticket Buy y lo hemos visto, esos 3 estados los hemos visto, de verdad, hemos visto como la gente al principio, que es normal, no se lo cree, ¿no? Bueno, pues eso cuando ya sea obligatorio me vendrá, pues ya pensaré en ese problema que hoy tengo un montón, ¿no? Luego cuando ya ve que no hay, que de verdad viene, entra un poco el miedo y que luego el miedo no es tal, ¿no? Al final suena mucho peor de lo que es, para eso estamos un montón de softwares y un montón de gente que realmente ya lo hace todo. El cliente va a seguir emitiendo facturas, solo que lo único que tiene que hacer en realidad es digitalizarse, y digitalizarse, todo lo que tiene que digitalizarse normalmente es bueno, ¿no? Pero la parte esa que os he explicado del XML, de los datos estructurados, al cliente o a la asesoría no le afecta, porque eso lo hace el software por detrás. Entonces el miedo al final no es tal, y sin embargo la felicidad sí se empieza a percibir, ¿no? Ostras, pues es que al hecho de que esté end-to-end, ¿no? El camino está siempre en dato, pues verdad que eficienta un montón los procesos. Lo que pasa es que, como muy bien explicaba Enio a la izquierda, pues el cambio, cambiar las cosas, adaptarte a nuevos sistemas, pues bueno. Pero bueno, que os invito a que realmente esos 3 estados son reales y cuanto antes lleguemos al último, pues mejor, ¿no? A mí me parece interesante también, mira, si vuelves una atrás, Marco, ¿no? Esta, ¿no? Manifestantes el domingo por el descontento del comercio ante la llegada del Ticket Buy. Esto fue exactamente lo que vimos en Italia. Fue exactamente, la gente empezó, vamos a hacer protesta porque no nos gusta la facturación electrónica. Eso es el estado de miedo, ¿no? Después se ve que es exactamente lo que ocurrió en Italia.
tiene más colaterales positivos después del cambio que negativos, ¿no? Sobre todo, incluso para el mundo, para lo que sería la conexión entre asesor y pyme o autónomo es drástico, como explicaba Enio. Bueno, y el segundo ingrediente más masivo, ¿no?, es la llegada de la facturación electrónica al resto de España, ¿vale?, que viene a través de la ley Crea y Crece, que ya el mes pasado ha sido publicada en el BOE. Ahora tienen 6 meses para definir y publicar lo que es el reglamento técnico, que sería la adaptación en España de ese jeroglífico que nos ha explicado Enio, de cómo funciona, de dónde viaja, de dónde dan el ok, etcétera, ¿vale? Y eso va a ser como máximo en abril de 2023. Y a partir de abril de 2023 hay un año para que sea 100% obligatorio para todas las empresas de más de 8 millones de facturación, ¿vale? Y 2 años, es decir, 2 años desde el reglamento, un año desde la obligatoriedad de las de 8 millones, es decir, en abril máximo de 2025, será obligatorio para todas y cada una de los contribuyentes mercantiles. Enio antes explicaba que en Italia hubo fases, ¿no? Primero para el gasoil, luego para las grandes, luego para autónomos. Incluso hoy en día no es para todos los autónomos. En España solo hay dos tramos. Abril del 24 para todo lo que esté por encima de 8 millones y en abril del 25, máximo, repito, va a ser obligatorio para todos y cada una de las pymes, micropymes, autónomos, grandes, para todas, ¿vale? Y va a ser de una manera bastante similar. Esto todavía no es definitivo, lo que es el reglamento de cómo va a funcionar exactamente la factura electrónica en España, pero ya se sabe que va a ser muy similar a la del País Vasco, que ya es muy similar a la italiana, con un XML, un dato estructurado, etc. Vale, entonces, hemos contado un poco lo que pasa hoy, ¿no? Cuál es la situación ahora, lo que suena, lo que viene, los dos ingredientes que están empujando la factura electrónica. Pero, ¿qué creemos que va a pasar? Lo primero es que creemos que va a ser muy parecido a como ha sido en Italia, porque son mercados similares en tamaño, similares en el rol que tenéis los asesores sobre esa digitalización o esa traslación de la factura electrónica, porque el nivel de digitalización que había en Italia pre-factura electrónica era muy similar al nivel de digitalización que tenemos en España, que vamos a ver ahora, ¿vale? Con lo cual, yo creo que ya lo hemos vivido en Italia, nosotros muy de cerca como grupo, y que, repito, hay que llegar al estado de la felicidad lo antes posible, ¿vale? Y decía, ¿dónde está España desde el punto de vista de digitalización? Pues se estima que hay entre un 10 o un 20% de empresas que se han digitalizado / están en la nube, ¿vale? Pero, sin embargo, lo que se espera es que sea el país que más crece. O sea, si os fijáis, somos de los países menos digitalizados de Europa, pero se espera que seamos de los que más crecemos. Entre otras cosas, por la llegada de la factura electrónica, por un kit digital, que luego me gustaría hablar, aunque fuesen 3 minutos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estamos mal, pero ahora vamos a ir a la fuerza o no a la fuerza a digitalizarnos, ¿vale? Y esto simplemente para que veáis un par de datos en las empresas o microempresas, cuál es el grado actual de utilización de soluciones en la nube. Pues fijaros, en las micro estaría en torno a un 30% y se espera que en 2026 sea más del doble de esa penetración de la nube, ¿vale? Y ya en herramientas más de contabilidad, RPs, herramientas un poco más sofisticadas o para empresas más grandes o para asesorías, lo mismo. Puede haber una penetración de en torno al 30% en empresas medias que se aspira a duplicar en 2026, ¿vale? Todo esto obviamente motivado por, como antes Enio os ponía un gráfico muy claro, ¿no? Cuál era la penetración, el número de facturas electrónicas emitidas antes y después de la obligatoriedad. Pues aquí pasará un poco lo mismo. Bueno, antes de esto, perdona, me gustaría sacar, hemos contado cuál es el nivel de digitalización de la nube de España y a dónde se espera ir, ¿no? Creo que hay un ingrediente muy positivo aquí que contar, que es el famoso kit digital, ¿no? Que la gente habla bien, mal o de todo, ¿no? Quizás mal porque la pasta no está drenando, no está llegando como se decía, ¿no? De hecho, de los bonos de 3 a 9 pues todavía no están llegando. Yo, de hecho, se lo he preguntado ahí a nuestros amigos. Pero si lo analizáis, desde el punto de vista de subvención, o como lo quieras llamar, es una pasada, porque es de las pocas veces que hay una subvención que no exige que la pyme o el autónomo desembolse ni un euro, y que desde el punto de vista burocrático / logístico es muy sencillo. Es una especie de monedero virtual que yo
por ser pyme y no deberle dinero a Hacienda, ni haber tenido otras tantas subvenciones, ya tengo un bono, ¿no? Tengo como un dinero virtual. Y ese dinero virtual, digo, a ver, ¿en qué me lo gasto? En una web, en un e-commerce, en factura electrónica, en un CRM. Entonces, yo ahí os invitaría de verdad a que es un momento muy potente para ayudar a digitalizar. Es verdad que cuando hablan de subvención todo suena, ya verás que luego la voy a tener, pago y luego tengo que declarar, ¿sabes? Tengo que explicar en qué me lo he gastado para que me devuelvan. Es que esta de Kit Digital es muy sencilla y viene, yo creo, a hacer de puente para alcanzar ese nivel de digitalización que se espera, ¿vale? Ya, con eso yo creo que, pero me apetecía dar esa pincelada de que realmente hay herramientas para ir hacia esa digitalización y que no son todo estimaciones de cómo va a cambiar. Y esto muy rápido, pero creo que quizás es lo más de nuestro libro, pero yo creo que vale la pena decir que tenemos más de 1 millón de pymes y autónomos registrados, de los cuales la mitad son clientes activos y paga. Y ahora un concepto muy importante: de esos, más de 1/3 han venido a través del canal de asesoría. Es decir, los asesores han visto en el ecosistema generado por este grupo, que pueden ser desde soluciones de contabilidad a soluciones de facturación, que se unen y que encima se unen dos mundos, como es el mundo del asesor y el mundo de la pyme, que han ido confiando, y no solo confiando, sino han ido introduciendo clientes de manera proactiva, ¿vale? Más de, bueno, antes dabas muchos datos, más de 80 millones de facturas, etcétera, ¿vale? Simplemente era para que, bueno, que tengáis un dato de que esto ya lo hemos hecho, ¿no? Vale, y por último, y por cerrar con el mismo concepto ese del miedo y pasar lo antes posible a la felicidad, ¿no? Yo creo que la clave es encontrar un partner solvente tecnológicamente, es decir, que de verdad ponga a disposición del ecosistema de asesorías y clientes un set de soluciones que le sirvan al gestor y estén automáticamente conectadas con las pymes y los autónomos en el contexto de la facturación electrónica, porque eso va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿vale? Ese es el primer punto que yo haría, ese filtro. ¿Cuál es el segundo filtro que para mí sería clave? Que esos tíos se echen parte del trabajo a la espalda y ellos sean los que de la mano vayan a explicarle a vuestros clientes qué coño es esto de la factura electrónica, qué es eso del kit digital y cómo me lo pueden financiar, dar esa formación para que no se asusten, que realmente no es algo tan grave, que es usar una herramienta que tiene un montón de beneficios colaterales en la gestión de procesos, en la optimización, en los datos, y que esa herramienta por detrás cumple con la facturación electrónica, ¿no? Y por último, que estén siempre ahí para que cuando necesites algo, pues ellos te solucionen las dudas, etcétera. Bueno, es un poco lo que os queríamos contar. Sí, no sé si... No, yo también quería solamente agregar finalmente, gracias Marco. A ver, ¿por qué creemos que...? O sea, yo creo que es muy interesante y si quieren profundizar después, encantado de hacerlo, porque a mí me gustaría que después de todos estos números que nosotros nos dijimos, se llena la casa 2, 3 cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa que sí creo que es tremendamente relevante es que efectivamente la facturación electrónica es algo que está por llegar. Pensamos, ¿por qué va a llegar? Porque vemos que España se está digitalizando, vemos que la sociedad se está digitalizando, vemos que España tiene una gran oportunidad. Entonces, va a llegar la facturación electrónica. Vale, primera cosa. Después, bueno, dado que va a llegar, ¿a quién puedo mirar, no? Entonces, ahí lo relevante es decir, va a llegar la facturación electrónica, ¿cómo me puedo preparar? Veamos qué es lo que ocurrió en otro lado. Por eso, para nosotros como grupo, era interesante contarles qué es lo que pasó en Italia. Y obviamente lo hablamos desde Italia y no lo hablamos de un mercado que sea completamente distinto, no hablamos desde el mercado chino, ¿cierto? Desde el mercado incluso en Sudamérica, no. Estamos hablando de algo que es casi primo, ¿no? España e Italia siempre han sido países bastante primos en todas sus cosas, en la cultura, en las normativas, etcétera. Entonces, veamos qué es lo que pasó en Italia. Entonces, pasó eso y hoy día el mercado italiano funciona y funciona perfectamente en el mercado de asesoría. Entonces, esa cosa. Y la tercera cosa que el paso hacia la felicidad, ¿no? Es decir, este problema va a llegar y voy a tener una solución. No pasa nada. Pasó en Italia, que son bastante parecidos a los españoles. Acá tampoco va a ocurrir eso. Entonces, esos son los 3 grandes conceptos que queríamos compartirles. Muchísimas gracias por su atención y en lo que queráis profundizar, bueno, pues bienvenido.
Yo te... Gracias, gracias Marco.